Hoy, en el Ágora, Sami Merek, político y empresario risaraldense, es administrador de empresas y a lo largo de su vida ha creado un importante número de empresas en el sector de la construcción, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, las que actualmente tienen gran cubrimiento en Colombia. Llegó al Senado de la República en el año de 2010. Actualmente es el presidente de la Comisión Cuarta del Senado, encargado de debatir los temas económicos del país. Desde la presidencia de la Comisión Cuarta del Senado ha liderado la discusión y aprobación del presupuesto general de la Nación, defendiendo la inversión social, el sector agropecuario, la educación, innovación y la salud. Autor del proyecto de ley que obliga a las EPS a cancelar los gastos de transporte, alojamiento y manutención de los pacientes menores de edad, adultos mayores o con discapacidad. 70 municipios del país han sido beneficiados con la gestión del senador para proyectos de infraestructura. Es también autor y ponente del proyecto de ley para garantizar la pensión de jubilación para trabajadores del campo dedicados a la agricultura y los pescadores artesanales. Sami Merek, candidato al Senado por el Partido Conservador. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Sami Merek al Senado por el Partido Conservador. Sami, bienvenido a nuestro programa El Ágora. Mil gracias, Angelita, y mil gracias por tenernos esta posibilidad de estar compartiendo aquí con ustedes. Bueno, Sami, usted ya pues va para un tercer periodo en el Congreso y ha sido presidente o es presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Cuáles han sido las prioridades de esta comisión? Básicamente la tarea de la Comisión de Presupuesto, Ángela, es trabajar alrededor del propósito de definir cuáles son las prioridades donde se debe invertir los recursos que tiene la nación. Nosotros lo que hacemos es acompañar o guiar al gobierno frente a los diferentes sectores, cuánto para transporte, cuánto para agua, cuánto para vivienda, cuánto para educación y para los diferentes sectores del país, y eso aterrizarlo en las regiones. Entonces la responsabilidad ha sido, priorizar las inversiones, el gasto y el funcionamiento del Estado. Esa es como la tarea prioritaria de la Comisión Cuarta. Hay mucha preocupación en el país porque se está gastando, dicen, demasiado dinero en las FARC. ¿Qué les diría usted a los colombianos sobre esto? Esa es una gran preocupación, Ángela, y esa es una preocupación muy fuerte cuando uno piensa también en qué está sucediendo con las víctimas. O sea, está bien que el proceso de paz va a costar una plata muy importante. Eso pues lo entiende todo el mundo, pero la comparación se vuelve difícil o el argumento se vuelve muy difícil cuando vemos que a las víctimas, no les está llegando el recurso que debería, cuando estamos a 3 años de que se venza el periodo de pago de las víctimas y todavía no se hayan dado esos desembolsos. Yo creo que este gobierno pues definió un acuerdo de paz con el que no estuvimos del todo de acuerdo, valga la redundancia, porque creemos que se excedieron en las prebendas que se le dieron a los violentos, que fueron los que generaron, tanto dolor en Colombia. Pero una vez definido ese acuerdo, lo único que podíamos hacer nosotros era tratar como de reordenar un poco y mejorar un poco el acuerdo. Y en ese sentido, pues hemos venido defendiendo que si bien ya existe una obligación generada por el gobierno nacional a través del acuerdo que se firmó, y que se refrendó en el Congreso por la mayoría de los senadores y de los congresistas, también tenemos que hacer un énfasis en que estos años que vienen deben ser priorizadas las víctimas. No puede ser que en Colombia se termine cumpliendo a los victimarios y a las víctimas las dejemos en un segundo lugar. Eso sí no puede pasar. Hablando, por ejemplo, de presupuesto, las FARC han entregado suficientes recursos, suficientes fondos para precisamente poder cubrir esa parte de las víctimas? Muy poco, Ángela, ese ha sido el reclamo permanente nuestro, porque entendíamos que de alguna manera, aunque el Estado tenía que hacer un esfuerzo fiscal de unos recursos para acompañar y poder cumplirle a las víctimas, entendíamos que las FARC iban a devolver muchos de sus recursos y muchos de sus bienes. Eso no ha sucedido. Le ha tocado a la Fiscalía, en cabeza de nuestro actual fiscal, salir a recoger los bienes que las FARC no han declarado. Inclusive un episodio donde hace algún tiempo, cuando se firmó el acuerdo de La Habana, que el fiscal salió inmediatamente después a decir: los bienes que no hayan declarado los voy a decomisar y tendrán que pagar por el delito de testaferro por no haber declarado sus bienes. Luego se hizo el acuerdo de Colón, ahí ya se mejoró, corrigieron un poco
Y yo lo que creo que hicieron es que básicamente los bienes que ya tenía detectados el Estado, que ellos no habían declarado, fueron los que terminaron entregando en la lista pues, de declaración de bienes. Pero sí les ha faltado muchísimo. Yo creo que acá hay un tema que no se ha definido y es el tema de los recursos que tienen ellos en el exterior, los bienes que tienen en el exterior. Muchas empresas que son de ellos o alguna empresa, según un artículo que leí de donde el fiscal decía claramente que tenía conocimiento de muchas empresas en el país que les pertenecían a ellos y que tampoco las habían declarado. Estamos esperando que la Fiscalía haga su proceso, defina cuáles son los bienes adicionales que deben entrar y todos esos bienes tendrán que ir básicamente a la reparación de víctimas. Y lo que quede faltando para reparar a las víctimas lo tendrá que poner el Estado. Vuelvo y le digo, Angelita, no es natural que los violentos sí salgan con los recursos en el bolsillo y las víctimas, que fueron las que sufrieron todo el conflicto, salgan lastimadas económicamente. ¿Y esa parte de las víctimas está presupuestado? Las víctimas se tiene un presupuesto y se tiene un cronograma de pagos. Lo que pasa es que los ingresos no se han logrado en la nación. Entonces, cuando había una expectativa de ingresos que no se cumple, pues claramente se empieza a recortar en todos los sectores, incluyendo a las víctimas. Pero el problema con las víctimas, más que el monto, es que no se ha dado cumplimiento, es la demora en el pago, digamos, de las reclamaciones que han sido obviamente válidas. Bueno, pues verdaderamente pues me parece muy interesante tu planteamiento. Vamos a hacer una pausa para comercial y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. ¿Cómo le pegaste a ese balón, muchacho? Esto es emoción pura. ¡Qué jugador! ¡Qué talento! Tú también puedes convertirte en una figura del deporte colombiano. Si tienes entre 7 y 17 años, puedes aprender y practicar fútbol, atletismo, natación, voleibol o tu deporte favorito. Más información en www.coldeportes.gov.co. Pues desde que Yarixa empezó a practicar atletismo con el profe de la Escuela Deportiva para la Paz, anda bien juiciosita y ya no anda en su calle, ¿no? Hasta le está yendo bien en el colegio. Inscríbete en tu Instituto Municipal de Deporte y conviértete en una gloria del deporte colombiano. Más información en www.coldeportes.gov.co. Coldeportes, apoyando el deporte colombiano, porque somos Colombia, oro y paz. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Sami Merek al Senado por el Partido Conservador. Bueno, y en la otra parte, por ejemplo, en la parte de priorizar, ¿qué se ha priorizado y cuál ha sido su campaña para en esa parte del presupuesto y en la parte del desarrollo del país? Ángela, hemos dado una batalla muy fuerte por priorizar dos líneas que, por desgracia, no hemos tenido eco en este gobierno, que ya se termina. Aspiramos que el próximo gobierno tenga la misma prioridad que nosotros creemos debe ser, y es básicamente en la generación de ingresos y generación de riqueza. Ve, Angelita, uno puede... Pero esa era la campaña de Santos, era la prosperidad, la prosperidad democrática. Claro, ese fue el discurso, pero realmente el efecto no fue ese. O sea, yo le pregunto, ¿qué tanto hemos invertido en el campo? Si hay un sector que es la joya de la corona de Colombia, es el campo colombiano, y es el sector al que menos se le ha invertido. A pesar de las insistencias que hemos hecho algunos de nosotros, ahí es donde puede haber una gran riqueza, que hoy se está sintiendo en el Valle del Cauca. Hoy uno va y averigua en los municipios del Valle y las tierras están subiendo mucho de precio porque el sector agrario va a crecer, va a tener un dinamismo inmenso en estos próximos años. En parte también por el acuerdo de paz, hay que decirlo, o sea, el acuerdo de paz no es del todo malo, va a generar unos escenarios y una oportunidades muy importantes, pero claramente ese es un sector donde no se está haciendo el acompañamiento para que en esa ola
o en esa tendencia de crecimiento económico del sector del campo, también estén montados en esa ola los campesinos y los pequeños agricultores. Que no vaya a ser que terminemos, digamos, con un campo muy productivo, pero todo en manos de grandes empresarios. Si logramos volver rentable nuevamente al campo, Ángela, este va a ser un país completamente distinto. Y el segundo es el crecimiento empresarial. Si hay un país que no le ha invertido y que no le ha creído al tema microempresarial y al tema de emprendimiento, es este gobierno colombiano. En todos los países, en la mayoría de los países, la inversión del Estado en ese sector microempresarial, que es el que realmente va a generar, digamos, los nuevos escenarios laborales, los puestos de trabajo que necesitamos, es fundamental, un acompañamiento certero en términos de recursos, porque aquí en Cali, en el Valle, hay miles y miles de microempresarios que son exitosos, Ángela, pero que no tienen la capacidad financiera para pasar de una microempresa a una pequeña y a una mediana empresa. Ahí es donde el Estado debe entrar y generar ese acompañamiento. Porque el problema de las microempresas es porque los intereses son demasiado altos y porque el gobierno no ha sido capaz de parar las tasas de usura. Y yo creo que mientras que el gobierno no pare, yo diría, ese matoneo que hacen los bancos en Colombia, va a ser imposible que haya Estamos de intereses. acuerdo, pero el problema es que por más que bajes esas tasas para los microempresarios, siempre tendrán una barrera de acceso adicional. Una cosa es el costo, otra cosa es el acceso. Aquí tenemos un problema que ni siquiera hemos llegado al costo, Ángela. Los microempresarios hoy en día no tienen acceso al crédito porque son sujetos de mucho riesgo. Ahí es donde debe intervenir el Estado, reglamentando y regulando el costo del crédito, sí, pero primero generando el recurso para que haya crédito. Entonces les tocaría crecer a través del gota a gota. Y si te parece que el 50% es costoso, el gota a gota está por encima del 100%. Entonces ahí ya acabamos Pero con la ese gente sector. no crece a través del gota a gota, la gente simplemente fallece a través del gota a gota. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces ahí es donde el Estado debe entrar. ¿Qué hicieron en otros países, Angelita? Definieron líneas de crédito blandas. ¿Para quiénes? Para aquellos microempresarios. Los grandes empresarios tienen acceso a otros escenarios, los medianos también. Pero los microempresarios y los pequeños empresarios tienen que tener un acompañamiento mayor del Estado en términos de financiación para poder explotar su empresa, para poder generar, digamos, un crecimiento importante. Y acá cuando hubo los recursos, entonces los metimos en agroingreso seguro y prácticamente nunca le llegó ¿Y en otros? A los pequeños agricultores, nunca les llegó. Ángela, ¿qué estamos haciendo con los recursos de la minería? ¿Por qué se nos están yendo los recursos para la minería? La minería, claro que genera un ingreso, pero no genera prosperidad. La prosperidad se genera cuando uno tiene un ingreso recurrente permanente. Vea, estuve en el Tolima en estos días. Ríase lo que ha sucedido en el Tolima. Tierras que eran completamente productivas hoy son desiertos por la minería y por el tema del petrolero, ¿cierto? Por la explotación petrolera. Si esos recursos los invirtiéramos en escenarios que generan riqueza como el campo, en los microempresarios, pequeños empresarios, inclusive medianos empresarios, podríamos resolver realmente, empezar a resolver o cambiar por lo menos la tendencia que tenemos de desempleo. Aquí nos hablan de tasas de desempleo del 10%. Yo le aseguro, Ángela, que cualquiera de los caleños que está viendo, y hay uno que está viendo el programa hoy, y cualquier colombiano que está viendo el programa hoy, puede preguntar en la cuadra cuántas personas que pueden trabajar tienen un trabajo digno, con prestaciones y con todo. Les aseguro que es la mínima parte. No le aseguro que no llega al 40%. La gente vive del rebusque y cuando le preguntan que por de qué viven, entonces la gente dice, no, yo estoy empleado porque vivo del rebusque. Claro. Pero verdaderamente las tasas de desempleo son el 50%. El rebusque, es que el problema de desempleo yo creo que en Colombia está por encima del 50%, ni siquiera el 50%. Hay ciudades, hay departamentos que puede estar en el 70%. Váyase para Nariño. Dígame, Nariño, ¿cómo está el tema de empleo? Eso es absurdo. Entonces ahí tenemos un problema muy delicado que este gobierno no ha entendido. Bueno, Sammy, el Congreso en este momento no tiene mucho eco en el país. ¿Qué le diría usted a los colombianos para que voten por usted para un tercer periodo? Porque hemos hecho una tarea seria, Ángela. Porque creemos en que un mejor país sí es posible. Porque estamos convencidos que si trabajamos en las líneas de generación de riqueza y generación de empleo vamos a resolver muchísimos de los problemas del país. Porque sabemos de eso. Aquí en el Valle hemos generado y venimos generando más de 1.200 empleos desde hace más de 20 años. Porque entendemos lo que significa generarle un ingreso digno a la familia. Y porque yo estoy convencido que en la medida en que tengamos un buen gobierno, en la medida en que haya un gobierno que entienda claramente que la solución para
casi todos los males o los males más graves de este país se da alrededor de la generación de riqueza, pues ahí vamos a tener un mejor país. Estamos trabajando fuertemente, Angelita, estamos trabajando fuertemente en el Congreso por la defensa de esas familias, de esos colombianos que quieren ser productivos, que tienen la capacidad de serlo, de esos jóvenes que han aprendido mucho pero que no han podido armar su estructura empresarial para salir adelante, a esos emprendedores como lo fui yo hace 25 años, darle la oportunidad de que monten sus empresas y crezcan y nos ayuden a generar empleo, y a los microempresarios, que es la manera más rápida y más eficiente para resolver el problema de falta de ingreso en los hogares. De los que nos quieran acompañar, se marca la C y el 100 del Partido Conservador. Muchas gracias, Sammy. Pues te deseamos muchísima suerte, que te vaya muy bien. Ojalá que encuentres el eco que necesitas en el nuevo gobierno que va a elegir Colombia. Mil gracias, Angelita, a toda la teleaudiencia. Un gran abrazo. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos.